Buenas tardes, estimado público virtual que nos acompaña a través del Facebook Live. Mi nombre es Roger Blanco Segura y soy el coordinador del programa de investigación del área de conservación Guanacaste. Les damos la más cordial bienvenida a la presentación en línea titulada Diversidad de hormigas neotropicales en una gradiente de elevación en el ACG. ¿Qué está cambiando? Esta charla la estamos realizando en nuestro espacio de divulgación titulado ACG, Conéctate con la Conservación, un espacio que pretendemos acercar la información que generan los científicos con el público en general. Me corresponde en esta ocasión presentar al doctor Alex Smith, un gran amigo del área de conservación Guanacaste y colaborador. Alex es originario de un pequeño pueblo llamado Douglas, ubicado en el corazón del Valle de Ottawa, en Ontario, Canadá. Creciendo entre ríos, arroyos y pantanos, fue donde comenzó su interés por ser biólogo. Pero no fue hasta que realizó una visita como voluntario a Costa Rica que tomó una decisión definitiva y se hizo biólogo. Actualmente Alex es profesor de biología molecular en la Universidad de Guelph, Canadá. Como biólogo, considera que para él es muy importante trabajar tanto en el campo como en el laboratorio para integrar la biología molecular con preguntas de importancia ecológica y evolutiva de cara a la conservación. Actualmente Alex está trabajando con varios proyectos para documentar cómo la biodiversidad y la estructura filogenética de la comunidad de insectos cambian a través de gradientes naturales y antropogénicas. Realiza además estudios en ecología coevolutiva de las relaciones huésped-parasitoide-simbionte y en fitogeografía de los insectos y anfibios. Una parte importante de sus estudios se basan en gradientes de elevación dentro del ACG, donde ha realizado un muestreo intensivo y continuo de insectos y variables climáticas en diferentes transeptos altitudinales a lo largo del ACG, o sea, desde la costa, casi desde el nivel del mar, hasta los 1500 metros de elevación en la cima del volcán Cacao. Alex es además un fuerte usuario de la identificación molecular de los insectos a través de su código de barras o barcoding, y en su Twitter manifiesta estar inspirado por la diversidad de insectos del ACG. Además de un notable científico, nuestro querido doctor Hormiga es miembro de la junta directiva del Guanacaste Dry Forest Conservation Fund, una ONG amiga que apoya los esfuerzos de conservación de nuestro sitio ACG, Patrimonio Mundial de la Humanidad. Desde el 2008, que conocimos a Alex cuando vino por primera vez al ACG, ha mejorado continuamente su español, porque en el 2008 casi no contaba o hablaba palabras en español, pero sabemos que esta presentación la hará muy bien en nuestro idioma español y que en caso de algún Spanglish, le solicitamos por favor su comprensión. Esta presentación tendrá una hora de duración con unos 45 minutos para que el doctor Smith haga su presentación científica y luego unos minutos para responder algunas consultas que se pueden hacer a través del Facebook Live, de las cuales seleccionaremos unas 2 o 3 consultas para que Alex las responda. Nuevamente les damos la bienvenida y les agradecemos la disposición a acompañarnos en esta presentación, la cual estará pronto también factible en nuestro canal de YouTube. En nombre del Área de Conservación Guanacaste y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, les damos gracias por participar en este evento. Alex, puedes proceder entonces a presentarte y con la presentación. Adelante, Alex. Gracias, Roger. Y gracias a todos. Doctor Hormiguero es muy complicado. Estoy hormiguero canadiense. Estoy tan feliz y contento de hablar contigo sobre las hormigas de ACG. En primero tengo vergüenza de mi español. En nuestra casa aquí en Canadá, mi familia es inglés, pero hablamos francés con nuestros hijos. Y español solamente cuando no queremos que los niños entiendan. Entonces, mi cerebro es una mezcla de idiomas. So, paciencia conmigo, por favor.
Tal vez escuchas palabra de Alex, es Spanglish, pero palabra de Alex es un palabra que Alex piensa que es una palabra en algún idioma, pero resulta que solo es una palabra para Alex. Entonces, paciencia conmigo y estoy muy, muy feliz y contento de hablar contigo, con todos. Y empecemos. En primer lugar, quiero dar las gran gracias a toda la gente de ACG, en particular a los parataxónomos por compartir tu bosque conmigo. Gracias también a Dan Jansen y Winnie Hawax por su inspiración. Entonces, las hormigas. Estoy contento de trabajar con los insectos de ACG. Y esta noche hablar contigo sobre las hormigas, un grupo de insectos increíble y familiares a todos. Todo el mundo está familiarizado con ariadas y zompopos, pero es muy interesante para mí porque para la mayoría de las especies de hormigas son pequeñas y pasar inadvertido. En el AGG, estimamos que reside hasta más o menos 3% de las especies del mundo. Es increíble. ¿Cómo es eso posible? En un área de aproximadamente el tamaño del en gran ciudad, en mi próxima de mí como Toronto, en Canadá. Esto se debe en parte a los grandes gradientes estables de temperatura y precipitación que ocurren a través de la elevación aquí, donde el horno de bosque seco del lado Pacífico esté contrastado por el congelador bosque nuboso sobre el volcán. Por ejemplo, este volcán. En esta foto a la izquierda es volcán Orosi, a la derecha es volcán Cacao. Y hasta la cima del Cacao debiera ser el clima. Espero que el video está bien. El clima ventoso, húmedo y frío. Difícil ser un insecto para allá. Es bueno ser un canadiense sin pelo, pero difícil para los insectos. Una palabra corta del código de QR. Los códigos QR son enlaces a la video de YouTube o versiones de acceso abierto de los artículos. Apunte su cámara al código e ir al papel, artículo o video o fotografía. Pero esto es el clima correcto del bosque nuboso. Pero cada año ha visto nubes menos frecuentes, menos y menos lluvia y temperatura más alta. Entonces, las nubes han subido más alto en la montaña y hay menos bosque en la nube. Hasta el momento en que con frecuencia no hay nubes de la montaña. Y hasta la cima, el clima ahora es más como así, más seco, más cálido y más soleado. Y todos ustedes lo saben, pero ¿qué le pasa a los pequeños insectos cuando no hay nubes en el bosque nuboso, en el futuro sin nubes en Guanacaste? ¿Qué está pasando con las hormigas y otros pequeños insectos? Imagina esto. En esta figura, en este gráfico, hay pequeñas hormigas rojas en el bosque seco que representan la comunidad de hormigas en el lugar caluroso y seco. Las hormigas negras en el bosque pluviales representan la comunidad de hormigas en el lugar húmedo. Hormigas azul en el bosque nuboso representan la comunidad de hormigas en el lugar frío y húmedo. ¿Y qué pasa cuando las nubes desaparecen?
Tres cosas. En el bosque seco, tal vez attrición. No hay insectos adaptados al clima más calor que van a llegar. Entonces, menos diversidad en el bosque seco. Entre bosque seco y pluviales, migración de especies. Algunas especies se moverán hasta la colina para cegar las temperaturas a las que están adaptadas. En el bosque nuboso, finalmente, extinciones. Especies en la cima de la montaña, del volcán, están acorralados por las temperaturas aumento. Y no hay ningún lugar más húmedo y más frío para ir. Así que esperamos y hemos visto que el cambio climático moverá las especies cuesta arriba en las montañas o la volcán de Costa Rica. Esta es nuestra expectativa, pero primero, para entender qué pasa, qué está pasando con las hormigas, primero tenemos que saber qué hormigas hay. Y entonces, esta noche, me gustaría decir 4 historias, pequeña historia. De las hormigas de SG. Historia primero es en historia con este artículo. En este primero historia y artículo científico en la que mostramos cómo cambia la diversidad de hormigas y a través de la elevación y cómo es cambio es muy, muy rápido. La diversidad de hormigas en ACG es muy, muy grande. En todas las parábolas, a la izquierda de las parábolas, cuando es una parábola más grande, eso representa un género más frecuente. Ciertamente hay áreas, hay balas, hay zompopas, hay carpinteros, hay ladrones, hormigas ladronas, pero la mayoría de diversidad son más pequeñas y muchas veces sin nombres. Este nombre no es solamente el nombre de especies, eso es nombre de género. Entonces, Phydolia es el género con la más diversidad en el ACG. ¿Y cuántas especies en ACG? En el lado pacífico, creemos que hay aproximadamente 600 especies de hormigas. En todo la ACG, probablemente 1000. Entonces, después, porque la gran diversidad de elevación y de dos lados, el Pacífico y Caribe. Pero por contexto, este nombre este número de más o menos 1000 especies, se trata de tantas especies como en toda América del Norte. Es mucha diversidad. Para un hormiguero, estoy muy feliz y contento de trabajarla. Gracias para compartirle sus hormigas conmigo. Y dice que la mayoría de diversidad es más pequeño. Este figura dicen, la mayor parte de diversidad de hormigas es muy, muy pequeña. Por ejemplo, esta línea roja sobre el tórax de este hormiga Adilomermex, eso es la Weber's length. Este es un tamaño de tórax y la mayoría de las especies son más pequeñas de los granos de arroz. Los granos de arroz más o menos son más grandes de 5 milímetros. Hay especies grandes, pero también la mayoría de especies son pequeñas y muchas sin nombres. ¿Dónde está el lugar con la más diversidad? El pico de diversidad de hormigas es en elevación medias. La mayoría vive en solo 1 o 2 elevaciones. Ahora mira dos géneros, Adilomermex arriba y Stenama abajo, que solo viven en el bosque nuboso. Este género de los bosques nubosos es característico.
del bosque, de la comunidad de hormigas, pequeñas, oscuras y de movimiento lento. La diversidad de hormigas cambia muy rápido en ACG, con elevación y con parte de parque. Y tengo ejemplo de las dos. Primero con elevación. Este es un género de hormigas Naptogenes. Y la mayoría de especies que encuentran en solo un sitio. So, ese es un filología para todas las especies. Y puede ver aquí que la mayoría de especies que se encuentran en solo uno o dos lugares. So, la filología a la izquierda, cada rama es una especie, y a la derecha el cuadro muestra una distribución más grande. Eso es palabra de Alex, lo siento. Pero en la mayoría de casos es solamente uno sitio, uno lugar para cada especie. Pero otro ejemplo de ese, hay otra manera de colectando las hormigas. Eso es, con la naptogénesis es un cambio rápido con la elevación. También es visible con otro tipo de trampas, por ejemplo. Aquí hay 3 trampas Malaise en comparación con la recolección que he hecho. Hay la zona aquí es muy poco compartido de especies compartido. Hay la mayoría de especies se solamente siento momentito porque yo me gustaría decir más de la trampas malaises. Las trampas malaises aquí en el bosque seco, pluviales y nuboso, abajo. Aquí muy pocas superposiciones. No se encuentran especies en todos los lugares. No hay una no hay número aquí entre los 3. Hay solamente 9 especies a partir de seco y pluviales y números menos grandes de entre nuboso y seco, nuboso y pluviales. Ninguna especie en todos los sitios. So, cambio muy rápido de elevación y de lugares también. En otra comparación es que tal cuando las colecciones de elevación de cacao se comparan con las colecciones de Palas 2 cerca del Rincón de la Vieja. Solo alrededor de 50% de las especies se compartieron. So, después de más o menos 10 años de recolección que yo estoy trabajando con las hormigas de ACG, cada tiempo que yo llego en ACG hay nuevas especies. Eso es finalmente gráfico como Venn diagram. Finalmente se ha encontrado un diagrama de Venn colorido que muestra que no hay especies en todas las formas de recolección. Las especies de hormigas y de otros insectos cambian rápidamente a lo largo de ACG, por lo que cada lugar es más especial y también vulnerable. Entonces, ahora hay 2 pequeñas historias de algunas nuevos descubrimiento en el AGG con las hormigas. Que hemos descubierto estoy trabajando con las hormigas de ACG. El primer ejemplo es con hormigas de bosque nuboso. En este ejemplo, me gustaría esta hormiga mucho, es Adilomyrmex.
Es una frase, Adilomyrmex es misterioso. Y Adilomyrmex es el género en el más común del bosque nuboso, obrera, pero no sabemos cómo los machos, ni reina, ni cómo son sus colonias. Eso es un estado típico para muchos insectos. Y conocemos solamente las hormigas obreras. Eso es típico, pero es un poquito extraño porque es muy común. Eso es un artículo de Jack Longino en 2012. Dicen la biología reproductiva de Adilomyrmex es misteriosa. No son raros, son comunes, pero ¿cómo describen reinas, machos y colonia? Well, en este ejemplo, con las trampas de Malasia, que colectan muchas de reina y machos, con mi trabajo en el ojo sobre la tierra, donde yo veo las obreras, y colectando tres casas de hormigas. Y con nuestra colección hemos visto los tres, y los sabemos gracias a los códigos de barra de ADN que están para cada especie. Una forma es con el ADN. Aquí las confusas diferencias morfología se revuelven porque el ADN es idéntico entre reina, macho y obrera. Ese es el primer tiempo, el primer tiempo del mundo que personas entender este parte de biología, elemento para hormiga más común de bosque nuboso. También este es un lugar con pequeño microscopio del campo para filmar la primera colonia en el bosque nuboso en ACG al lado del volcán Cacao, más o menos 1,300 metros a derrumbe. Entonces, el mundo sabe mucho más mejor la género de Adilomyrmex porque a causa de la ACG. Obrera, macho, reina, colonia. Check, check, check. Vamos a regresar a Adilomyrmex en otra historia. Historia 3. Cosas que hemos descubierto. En este caso, es un artículo publicado justo antes de COVID. Y nuevamente usamos códigos de barra para otra vez para agregar nuevas especies del ACG y también de Costa Rica. Esa es una historia de Acanthostaicus. Acanthostaicus es un género que vive bajo de tierra, subterráneo, como en termitas, no pienso, es extremadamente rara. A veces se ve no conozco la gran parte de su biología. Muchas de especies conozcan solo para 1 o 2 especímenes. Pero en este género, las especies en este género, hay un gran misterio también. ¿Por qué no hay Acanthostaicus en Costa Rica? La distribución de este género es muy grande. Texas a Argentina. Pero Costa Rica fue un gran juego en la distribución de este género de hormiga. También con las trampas de Malasia, para los hormigueros, los myrmecologistas del mundo, en historia, las trampas Malasia no están muy utilizando porque las trampas Malasia colectan reinas y machos y las claves para identificar las hormigas son para las obreras. Pero con código de barra de ADN, nosotros tenemos el clave para identificar todos los individuales
que nosotros colectamos. So, en sector Santa Rosa, recolectamos reinas en una trampa. No podemos a este punto identificarles. Lo asignamos con los códigos de barra de ADN y estos datos eran públicos. Esto es un parte muy importante de los códigos de barras de ADN. No es solamente datos sobre mi computadora, su computadora, es datos públicos para todo el mundo. En este caso, amigo, hay una otra institución golpe de este dato sobre el Internet y dicen, pienso que dicen que Alex, hey, nosotros tenemos aquí a Cantos Taicas. Esto es un gran momento de feliz para los hormigueros de Costa Rica. So, ahora, en Santa Rosa hay Acanthus taicus subterráneo, pero eso es un gran juego en la distribución de este género de hormiga del mundo. Y ahora este juego es llano y le describimos usando el código de barra de ADN. Interesante, no hemos visto de nuevo. En cosa interesante que este tiempo en este trampa, eso es el solo tiempo en 10 años que lo he visto. So, esto es Acanthus taicus es un nuevo género para Costa Rica, para Guanacaste, para SG, pero hay muchos misterios del futuro con este género. Y finalmente, la historia 4. ¿Qué está pasando con las hormigas en el bosque nuboso? Como las hormigas de Edilomyrmex. Este ejemplo con las montañas sin nubes, nuestra perspectiva que hay extinciones y migraciones. So, la historia final trata sobre una comparación en el tiempo del bosque nuboso. Es parte de este artículo es parte de un volumen especial de la revista Biotrópica que celebra la importancia internacional del ACG para la conservación y la biodiversidad. Y estamos muy orgullosos de ser parte de esta revista y este volumen. Y también Sebastián Rodríguez escribió un bonito artículo al respecto de nuestro artículo la semana pasada. Para otra vez, utilizando trampa malese. La trampa malese, en este caso, está en la cima del cacao. Y se ejecutó entre los 90s y 2001, todas las frescos se guardaron en un congelador. Esto es más o menos una máquina del tiempo para mí, porque nosotros podemos usar los frescas o los insectos para comprar las hormigas de los 90s con las hormigas de ahora. Y mira a la derecha, el fresco lleno y oscuro de insectos. Hay muchos insectos en la trampa malese y las hormigas es solamente un tipo de hormigas para allá. En el laboratorio de Santa Rosa, mis alumnos Connor Warren y yo separamos estas hormigas de los frescos que están llenos de insectos que son muy, muy hermosos. Me gustaría just a mirar esta foto para tocar. Insectos de ACG. Eso es difícil para este canadiense. 1000 kilómetros para el norte a este momento. Lo siento. So,
¿Qué encontramos en la comparación de los 90s, la fresca de los 90s y la fresca de ahora? Lo que encontramos fue una reducción de la diversidad primero. Hay muchas especies también que no vemos. Por ejemplo, este caso de Adilomyrmex, el género y las especies oscuro, que movimiento lento, colonias pequeñas. Hay menos especies como eso. Eso es la diversidad típica para las hormigas de bosque nuboso. Pero este es típico de 90s y antes de 90s también. Pero ahora nosotros tenemos más especies como eso. Eso es un género Wasmannia aeropuntada. Amarillas, más rápidas, colonias más grandes. Y eso es un problema grande para la comunidad de hormigas y otros insectos en el bosque nuboso. Mientras que Wasmannia es originario de Costa Rica, pero a la elevación baja de Costa Rica, de bosque seco, a veces bosque de pluviales. Pero en el bosque nuboso actuará como invasor. Y puede ser un gran problema donde llegar. En nivel mundial, Wasmannia es una de las 100 principales especies invasoras. So, esta historia de especies particulares ayudan a mostrar lo que muestra este gráfico, el próximo gráfico, que la comunidad de hormigas en el bosque nuboso se parece más del bosque lluvioso y seco. Y esto significa peligro y extinciones para las especies de nubes. Por una última forma de ver que esto cambia. Considera este gráfico como una mapa. Y donde en este mapa la punta es rojo. Eso es el punto en el bosque seco. La comunidad y el punto en x-axis es para las especies de cada punto. Y pluviales, eso es los puntos en verde, en nuboso, en azul. So es como un carta describen para los especies. Y estas líneas se trazan alrededor de las comunidades forestales de la comunidad de hormigas. Y observe cómo el bosque nuboso de la década de los 90 cambia ahora. No es solamente, lo siento, pero es solamente un punto de cambio de los 90 y ahora. Pero la dirección aquí en rojo, eso se mueve hacia bosque pluviales y seco. Esto significa peligro e extinciones para las especies de nubes. Especies acorralados por el cambio climático. So, las hormigas aladas siempre han llegado como las semillas en el viento. So, es por todos los años. Pero ahora se están estableciendo porque el bosque es más seco, más soledad, más calor. Entonces las semillas van a establecer, las semillas de hormigas aladas. Entonces la comunidad en el bosque nuboso es peligro para esta comunidad de hormigas y otros insectos, porque acorralados por el cambio climático. So, recuerde esta predicción. Aquí hemos visto extinción y migración en este bosque nuboso en Colorado.
extinción de las especies oscuras y los como Dilomyrmex o Leptogenes, migración de especies tan familiar del bosque seco, bosque pluviales como Wasmannia aeropunctada. Esto es cuando estas especies llegan en el bosque nuboso, es un problema muy grande para la diversidad de insectos para allá. Entonces, la lección para mí del bosque de ACG, la diversidad de hormigas en el ACG es enorme. Todo el tiempo se descubren nuevas especies e interacciones, incluso en un grupo familiar como las hormigas. Pienso de los otros insectos que no entienden al mismo nivel de hormigas. Hay mucha diversidad muchos descubrimientos en el bosque nuboso. El cambio climático está facilitando el movimiento de especies cuesta arriba en los Balcanes. Esto será catastrófico para las especies que viven allí. Estas especies están acorraladas. Cuatro historias, una línea entre las cuatro historias, esta es la que nuestra investigación utilizando el código de barra de ADN. Esto es un ejemplo de la fuerte de un proyecto como BioAlpha, un proyecto que clasificara el código de barra de ADN de todas las especies de Costa Rica. Ahora, preguntas y descubrimientos como este de manera es más rápida y más fácil de compartir con el mundo y con todos los ticos. Esto es mi cuatro historia. Lo siento para una otra vez, para mi español, para mi spanglish o palabras de Alex. Gracias para su paciencia y no puedo esperar a estar para allí. Hola, Alex. Tal vez si puedes retirar la presentación. Dejar de compartir, por favor. Sí. Excelente. Ahí ya te estoy viendo. No, de verdad, muchísimas gracias, Alex, por tu español. Estuvo perfecto. Hubo algunos pequeñitos detalles, pero entendimos. Excelente, no hay problema. Tu presentación en realidad deja muchas lecciones, sobre todo, por ejemplo, para entender la importancia de los insectos. A veces menospreciamos los insectos y especialmente a veces menospreciamos las hormigas. Tal vez porque son pequeñitos, no los vemos, tal vez porque molestan un poquito, pican, pero aquí estás demostrando que un estudio de largo plazo con un grupo de insectos es determinante para poder entender los efectos que están ocurriendo por el cambio climático en un ecosistema. Y si eso está pasando con las hormigas, ¿qué puede estar pasando con otros organismos u otros hábitats en el ecosistema? Entonces, es una lección muy importante, que no tenemos que menospreciar la biodiversidad porque a veces tendemos a focalizarnos en especies que son muy llamativas o muy grandes, muy bonitas, pero tenemos que entender que también los insectos son un elemento muy importante para poder hacer monitoreo y para poder realmente llevarle el pulso como un termómetro a muchos de esos cambios. Y el proyecto BioAlpha que se está impulsando a través del SINAC para poder generar los códigos de barra de las especies de Costa Rica, empezando con insectos de trampa malais, es un proyecto que puede impulsar mucho el nivel de información que estamos teniendo en el país o que podemos tener para el monitoreo. El otro elemento importante también es entender que hoy día tenemos
la tecnología, a través de los códigos de barra, a través del poder de la computación, a través de esa identificación taxonómica molecular que nos permite identificar rápidamente las especies. Tal vez no sin un nombre de momento, pero sí separarla una de otra. Y que esa información nos da poder para poder saber exactamente cuántas especies hay en un sitio. Y hoy día nos ha dado datos muy relevantes. 1000 especies de hormigas en el ACG. Y cada vez que vienes aparecen nuevas especies. ¿Okay? ¿Cuántas hormigas habrán en todos los diferentes bosques de Costa Rica? Muchas miles posiblemente. Entonces hay un trabajo muy importante que tenemos que hacer de inventariar, de conocer cuál es esa fauna y cuáles son esos organismos que tenemos. Y especialmente de esos grupos que son pequeños y que son todavía poco conocidos. Y la otra lección, digamos, importante también que destaco es que con tu investigación también ha contribuido a demostrar que el cambio climático no es algo que va a ocurrir, es algo que ya está ocurriendo en todos nuestros bosques, está ocurriendo en nuestro país, está ocurriendo en el trópico, al igual que ocurre en las zonas templadas. Quizá tenemos en nuestra mente la imagen de un oso polar sobre un témpano de hielo, pero ahora tenemos en nuestra mente la imagen de una hormiga del bosque seco subiendo hacia la cima del volcán Cacao. Y eso es un ejemplo local de los efectos del cambio climático y cómo han cambiado las condiciones. Y por eso nosotros como administradores de áreas protegidas, como administradores de biodiversidad y como sociedad, tenemos que tomar decisiones más sabias y más juiciosas para poder preservar mejor esos ambientes que hoy día están siendo muy afectados. Tú sabes que para nosotros las cimas de los volcanes, por ejemplo, Cacao y Orosi, son lo que llamamos nosotros pacientes en cuidados intensivos, porque son bosques nubosos de baja elevación que están sufriendo el impacto climático de una manera mucho más fuerte y evidente. Entonces, informaciones como las que nos has presentado hoy nos permiten a nosotros tomar decisiones de manejo. Por ejemplo, de que no podemos meter a esas cimas de la montaña, no podemos meter turistas o no podemos meter cursos o grupos grandes porque son sitios súper frágiles, muy sensibles, que ya están siendo muy adaptados. Entonces, quería rescatar esas 3 lecciones y agradecerte realmente, pues, ser parte del ACG, de todo este esfuerzo que hemos estado haciendo para poder conocer la biodiversidad que tenemos, para poder conservarla y para poder utilizarla inteligentemente.